Rompecabezas. 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 Piezas para pensar la salud mental. Un podcast del Hospital Laura Bonaparte. En esta pieza, Judith Martínez, licenciada en musicoterapia, trabajadora del Hospital Tornú y docente de la UBA, conversa con Camila Cetratelli, María Eugenia Labate, Melissa Sachbaum y Paula Usal, musicoterapeutas y trabajadoras del Hospital Bonaparte, sobre la musicoterapia en el campo de la salud mental, para deconstruir imaginarios y representaciones sociales sobre la profesión. Les damos la bienvenida a este podcast. Nuestros nombres son Paula, Camila, Melissa, Judith, Ushi. Y queremos trabajar hoy algunos mitos y preguntas acerca de musicoterapia en salud mental. Vamos a empezar con uno que escuchamos muchas veces. Y bueno, que es que en una sesión de musicoterapia tiene que haber sonido. Una sesión tiene que sonar, si no, no es musicoterapia. Se da por sentado que la música está presente, que el sonido está presente, y nos interesa preguntarnos si siempre es así. ¿Qué es para nosotras sonar? Y un poco, bueno, invitamos a Judy. Nos interesaba hoy charlar un poco con ella para pensar entre todas estos mitos y estas preguntas. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Una de las cuestiones que me hace pensar esa formulación es la música pensada como recurso o como aplicación de. Me parece que a veces nuestra profesión, me gusta más hablar de profesión que de disciplina, queda reducida a una aplicación técnica o a una serie de actividades. Al estar en el nombre de nuestra profesión, musicoterapia, la representación que se arma es que ahí tiene que suceder sí o sí música. Y me parece que, como estamos hablando de salud y del derecho a la salud, uno de los primeros derechos cuando un paciente arriba a un espacio es la escucha. Entonces me parece que el primer acto de salud es la escucha. Y en la escucha hay silencio para que advenga el otro en sus decires expresivos. Y en todo caso en la musicalización de nuestra escucha. Por impronta disciplinar hay un saber sobre lo musical. Me parece, escuchamos al otro en esos términos, en algo que la música y más bien la musicalidad nos puede informar acerca de ese otro. Judy, cuando te referís a música, ¿qué sería la música en musicoterapia? Alejandra Giacobone, una musicoterapeuta que respeto mucho, habla de musicalidad primordial. Ella lo que dice que es condición de lo humano y de advenir humano estos encuentros intersubjetivos con el otro que suceden en intersonoridad. No hay modo, somos seres musicales. Porque somos seres musicales como condición de la especie, podríamos decir, es posible después construir música a nivel cultural. Entonces, lo que escuchamos en musicoterapia es esa musicalidad que nos conforma. Y propiciamos experiencias de cómo esto nos atraviesa. Y me gusta también pensar en aquellos momentos en las sesiones donde yo diría que emerge el sujeto estético, sujeto como comunidad, como colectivo o como persona. Y estética entendida, no como una belleza en términos culturales, sino como aquel momento en el que ese ser se expresa genuinamente, donde emerge algo del orden de la verdad o de ese saber no sabido y que puede acontecer en realidad en cualquier profesión de la salud mental. Sí, hay algo en relación al cuerpo también, ¿no? Como una materia prima también de nuestro oficio. Por eso hay algunos musicoterapeutas que hablan de lo performático. Si lo que estamos escuchando del otro es su presentación expresiva, la presentación expresiva integra corporalidad, sonoridad, mirada, gestualidad, voces y disposición en el espacio, uso de materiales y de objetos. Sí, me parece súper interesante esto que trae Judy. Pero bueno, pensaba en esta primera pregunta de qué es lo que suena, ¿no? Cómo escuchar. Y en una de nuestras primeras charlas que nos encontramos, hablamos de esto de, bueno, en un ámbito clínico, una experiencia que traías en relación a una niña que jugaba con una pelota picando la pelota.
y nos preguntábamos un poco, bueno, ¿qué había ahí, no? En relación a quizás lo musical, lo sonoro. Es como escuchar sensiblemente los modos en que el otro se presenta, ¿no? Tiene más que ver con el modo, la modalidad, que el contenido en sí. Este era un niñito muy complicado a nivel subjetivo, con poca capacidad de detención y muy atravesado por situaciones de violencia desde la primera infancia e incluso en su crianza actual. Este niñito había diseñado un juego donde él empezaba a poner reglas y en el diseño que armaba había un aparecer rítmico en ese armado, había tiempos de espera en alguien que se manejaba con mucha impulsividad y lo más interesante era que el puntaje no se sumaba sino que se restaba. Y cada vez que yo me preguntaba, ¿será que lo tengo que derivar a psicología porque está armando un juego y no musicoterapia? Él venía a esa sesión y tocaba el teclado. Cada vez que yo me formulaba esta pregunta en espacios de equipo interdisciplinario, a la sesión siguiente el paciente venía a hacer eso y eso me confirmaba que transferencialmente ese niño estaba ahí haciendo un proceso constructivo conmigo. Sí, hay algo también de la elección de los consultantes con respecto a alguna figura terapéutica, ya sea TO, MT, enfermería, que hay algo que se transfiere en ese momento con esa persona y por todas las intersecciones que trae esa persona también, ¿no? Y escuchar es eso también, ¿no? Además de escuchar la materialidad o el diseño de lo que ahí sucede, nos permite concebir posibles intervenciones o estrategias de intervención. Y pensaba esto también de los saberes que traen los consultantes, ¿no? Y que siempre hablamos de una interdisciplina más desde los profesionales y cómo poder generar estos intersaberes también con los saberes de los consultantes justamente y que este niño en particular traiga esta transferencia con vos en particular es algo justamente a escuchar y a darle lugar. Y después me quedé enganchada con algo que trajo Meli anteriormente respecto a qué es la música en musicoterapia y algo de la intraductibilidad, digamos, lo intraducible de los gestos expresivos. Y voy a leer algo muy chiquito de una entrevista que le hicieron en la revista Ecos a Claudia Banfi, musicoterapeuta, que es un mini extracto. No hay un más allá de las formas. Eso que percibo porta una verdad. Hay algo que abona la intraducibilidad de esa manifestación. No es que un golpe fuerte quiere decir otra cosa. Un golpe fuerte es un golpe fuerte, cuyo sentido eventualmente va a configurarse en un proceso, pero un proceso que de ninguna manera puede contener a priori una lectura interpretativa. Vos escuchas una música y ¿qué quiere decir? ¿Para cuándo? ¿Para quién? ¿En qué contexto? ¿Quiere decir algo? La música no quiere decir, carece de esa voluntad. La música dice. Precioso lo que dice y cómo lo dice. Y yo abriría un poco ese texto en dos cuestiones. Hay algo en las sesiones de musicoterapia, hay algo como experiencia en sí, que como si yo te dijera que se resuelve ahí, en acto, que se resuelve por experiencia en sí misma, que produce cierta conmoción, dinamización, transformación en esa materialidad y que no necesariamente requiere que haya una traducción verbal de eso porque somos testigos, testigas, no sé cómo se diría en femenino, de que eso sucede. Tenemos la experiencia por acompañar a muchos pacientes de que eso sucede. Y también, como seres de la cultura, también la música nos mueve aspectos que están por fuera de la música. Y si el paciente lo trae, esto es algo a poner a trabajar. Es también material de trabajo. Nos mueve emociones, nos mueve recuerdos, nos mueve imágenes, nos mueve asociaciones. Y eso también es parte. Me hacía pensar un poco el derecho a la escucha, el derecho a ser escuchadas, que Alejandra Giacobone lo trae en un escrito más que nada pensando en relación a las niñeces, pero a mí me gusta también poder transponerlo y pensarlo esto como derecho
de la humanidad, ¿no? El derecho a ser escuchados. Y lo enganchaba con esto que traía Sushi en relación a los intersaberes, a pensar cómo construir, ¿no? Un proceso de salud, atención, cuidado con los consultantes. Pensaba, bueno, el poder escuchar todos los modos expresivos del otro es desde ahí, ¿no? Como el construir con otros. Coincido, y cuando pensamos en las niñeces o en la primera infancia, podríamos decir, podemos ubicar quizás más fácilmente que hay otros lenguajes que informan sobre vivencias, que informan sobre padecimientos. Justamente porque un bebé no habla, no te puede decir lo que le pasa verbalmente. Entonces, empezar a poner en valor que eso tiene valor de lenguaje, que el decir sonoro, que el decir expresivo, que el decir de un dibujo, podríamos decir, de un niño que no para y no se detiene, ¿no? Que son decires, que también son lenguajes. Sí, tal cual. Y como que es algo que en los adultos como que sigue presente, ¿no? Porque no todo lo podemos expresar por medio de lo verbal y de las palabras. Entonces siempre ahí queda como un resto. Hay lenguajes mucho más cercanos. Sí, en ese sentido de decires también me parece importante volver a los silencios, porque no toda expresividad es sonora, ni quizás, no sé, visto desde otras disciplinas puede ser pensado como, bueno, está reticente, no quiere hablar, ¿no? Y nosotros cómo podemos también pensar ese silencio desde un montón de otras posibilidades expresivas. Una de las áreas en las que trabajo es la violencia sexual contra niñas y adolescentes, un recorrido profesional y de aprendizaje con otros, con otras, incluso de otras disciplinas, ¿no? Trabajo en equipos interdisciplinarios, no hay modo, sino... Y lo que empecé a pensar en esa clínica es en las modalidades del silencio y cómo la escucha musicoterapéutica nos permite advertir que hay distintas cualidades del silencio. Por ejemplo, no es lo mismo un silencio expresivo, que podría ser, bueno, el silencio de la música misma, ¿no? La música no es sin los silencios expresivos, sin algunas respiraciones que permiten enlazar frases. Ese es un silencio que enlaza y en las sesiones aparece. Que un silencio reflexivo, donde uno pesca que ahí se produjo una detención porque estás por formular algo, ¿no? Que un silencio de hallazgo, el silencio del Fordat, ¿no? Podríamos decir, no es lo mismo, ¿no? Un niñito muy pequeñito, también muy complicado a nivel subjetivo, que lo único que hacía en sesión era arrojar objetos, juguetes, instrumentos musicales, arrojar. En algún momento, entre las cosas que arroja, algo produce un sonido que a mí me afecta y en mi respuesta él se sorprende y se ríe. Lo que empieza a pasar a partir de ahí es que cada una de sus acciones empezaba a tener un silencio de espera donde él esperaba ver qué hacía yo, ¿no? Entonces yo dije, wow, pasamos del Ford al Da, decía yo, como un modo de entender algo de la escena, pero ahí estaba sucediendo un silencio del Ford Da, ¿no? No es lo mismo que el silencio de inhibición, donde alguien está ahí muy trabado, que el silencio que oculta, que obliga a la sumisión, que el silencio que expresa lo inefable, que los silencios mudos, ¿no? El que queda como por fuera de cierto encadenamiento, ese es el silencio de lo traumático. Como los esquimales que pueden ver distintas modalidades del blanco, bueno, podríamos decir que las musicoterapeutas podemos escuchar distintas modalidades de los silencios y también de las cualidades sonoras. Me hizo como... Me tocó en algún punto algo de estos silencios como que quedan desencadenados en algún punto. Bueno, hay algo de lo angustiante. Cuando vos atravesás eso con otro, aparece algo de lo angustiante que te informa que ahí pasa algo que no puede ser dicho, ¿no? Que hay algo ahí a bordear y que tampoco requiere ser llenado. Me parece que ya escuchar es un primer acto, ¿no? En este sentido, cuando uno intenta sin querer sonar por el otro, pienso en lo que es la iatrogenia, como también desde la musicoterapia podemos ser muy iatrogénicos y en relación a este primer mito de siempre hay que sonar.
Sí, recuerdo en la pandemia cómo se empezó a hacer viral, ¿no? Los doctores que cantaban para los pacientes o bueno, distintos profesionales de la salud que cantaban para los pacientes internados o en terapia intensiva, ¿no? Y ahí faltaba la pregunta ¿para quién cantaba? ¿No? ¿Cantaba para sí mismo? ¿Por qué elegía eso para cantar? Me parece que a nosotros como musicoterapeutas, cuando escuchamos una experiencia atravesada por la sonoridad y la música, nos hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Es para uno o para el otro? ¿De qué se trata? ¿De la música externa como causa-efecto, como estímulo? ¿O se trata de lo intermusical o de la intersonoridad? Sí, quizás también está bueno pensar en el entre, más que en lo inter, ¿no? O quizás las dos cosas, pero es algo que se construye de bien en ese momento único, singular, y que es irrepetible. Sí, me hace acordar también a esto que habíamos charlado, que muchas veces charlamos con las compas en relación a la tercera escucha de Bartés, que él plantea 3 escuchas, y la tercera es la escucha intersubjetiva, ¿no? Que tiene que ver con la significancia y justamente eso, ¿no? Pone de relieve cómo se construye el sentido a partir de ese entre. Justamente, bueno, la posibilidad de romper un poco ese otro sentido y construir otros a partir de la experiencia vincular, ¿no? Y la experiencia que se genera o entre dos o entre más. Sí, y ahí el desafío de una como profesional poder, digamos, emancipar de sentidos obvios su escucha, ¿no? Como no tratar de descifrar, de completar la frase de la otra persona, sino como, bueno, habitemos este silencio, mostrar también un lugar de ignorancia también, ¿no? Che, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y pensaba un poco en relación a esto, de emancipar de sentidos obvios, co-construir los saberes, ¿no? Como digo, entre todos los profesionales y también con la comunidad, con los consultantes. Me acuerdo de una experiencia con una niña, nos encontrábamos todas las semanas y entró, digamos, a la sala y se quedó en silencio. Y nosotros nos quedamos en silencio y nos miramos. Y empezamos a jugar con las caras y con el cuerpo, que es muy difícil ahora transmitir lo que sucedió, pero también como algo de estas pausas pueden inaugurar expresiones del cuerpo, como una posibilidad de apertura a otros. Ahí hay algo del hacer con eso, ¿no? Una cosa es el silencio como expresión o como decir expresivo o como algo que te acontece y que te informa de que algo sucede ahí. Y otra cosa es, bueno, darle tratamiento a este silencio, ¿no? Me parece que cuando vos decís que ahí se cultiva o es germen de organizaciones, producciones, creaciones, hay un tratamiento de ese silencio. Y se me vienen 2 frases, vieron que, bueno, la poesía, así como el arte, es muy próximo a nuestra formación, ¿no? Porque son otros modos de decir y otros modos de conocimiento, ¿no? Se me viene acá una frase de Marguerite Yourcenar. Siempre me ha parecido que la música debería ser silencio, el misterio de un gran silencio que buscara su expresión. Hay algo que va por ahí. Me quedé pensando yo también en otra deriva del comentario de Meli en relación a las protestas sociales, las marchas, como que pensaba en lo traumático, las crisis, ¿no? A nivel social, cómo lo sonoro es parte ahí de la expresión y eso, de encontrar como maneras creativas de hacerse escuchar. Pensaba en la crisis de 2001, cacerolazos, no sé, un poco se me venía eso cuando vos hablabas. Y que bueno, también tenemos como nuestros traumas sociales, ¿no? Ahí todavía que se siguen repitiendo y que vamos encontrando como formas o tenemos que encontrar ahora nuevas formas quizás. Bueno, esto es lo que sucede en las sesiones o en los abordajes comunitarios, ¿no? Donde
La música ahí es sostén, es superficie constructiva, es lazo, productora de lazo social, es punto de identificación. Hacer algo con eso, ¿no? Y en ese punto se torna elaborativa, ¿no? La experiencia sonora, la experiencia de producir, la experiencia de crear. Sí, de poner el cuerpo también, ¿no? Sí, y con la particularidad ¿no? de la forma. Y en este sentido, con la pregnancia que hay en todos nosotros o casi toda la sociedad con la música, me gustaría traer el segundo mito, que es, si le gusta la música, va para musicoterapia, ¿no? Algo que nos dicen bastante a la hora de derivar. Sí, yo creo que eso puede ser un modo en el que otras profesiones se representan la musicoterapia y un modo de acercamiento. Ahora, que alguien derive un paciente a musicoterapia, después está el proceso de admisión de ese paciente. Entonces es ubicar ahí de qué se trata, si le podemos aportar a este paciente, y eso va a devenir en el encuentro. Entonces, puede ser como puede ser que no. Yo no diría que eso solo es condición para musicoterapia, pero en algunos casos es pertinente. Recuerdo ahora una paciente adolescente hace poco que a la profesional que le hace la admisión al equipo, que era trabajadora social, escucha que a esta adolescente le pasaba algo muy particular con la música y lo que piensa es, entre psicóloga y musicoterapeuta, dice, me parece que musicoterapia. Y la verdad que fue muy pertinente, porque esta adolescente empezó a hacer un proceso constructivo ahí donde encontró un lugar en el mundo muy distinto al del hecho traumático. En algún momento pide hablar con la trabajadora social que le había hecho la admisión y le dice, yo necesito contar algunas cosas, pero necesito conversarlo con vos y no con mi terapeuta, porque ahí pasan otras cosas. Encontrar ahí dónde ser de otra manera. Creo que un poco nos posicionamos desde el lugar, tanto nosotros como también otros compañeros, digamos, de otras disciplinas, pero que compartimos algo del posicionamiento de pensar desde la potencia, ¿no? Desde este lugar de placer, también de disfrute. Cómo habilitar eso, ¿no? Como también pensar el derecho a tener un espacio de vitalidad, de disfrute. Yo creo que es una marca de nuestra profesión el centrarnos en potencialidades, sea la que sea el área en la que estamos trabajando. Es como si les dijeran, no sé, pacientes gravísimos, que nosotros vamos a encontrar por dónde algo pasa con este paciente, vamos a ir a buscar eso. Y pensaba también en esto que vos habías nombrado antes de bordear, algo del padecimiento, ¿no? Y lo traumático, de lo siniestro, y que los procesos creativos, bueno, tienen esto también, ¿no? Entonces, hay que saber o que te guste la música para hacer un proceso musicoterapéutico. No, porque estamos diciendo que la musicalidad es constitutiva del humano, entonces no es necesario saber música, saber hacer música. Sí, creo que está lindo pensar este mito en relación a, por un lado, lo que otros profesionales nos acercan cuando quieren derivar a un usuario, y también la necesidad de esta co-construcción de la valoración en conjunta con los otros profesionales, con la familia, con el usuario o comunidad, ¿no? Como nadie de forma unidireccional va a poder saber o entender de antemano si puede ser un proceso terapéutico adecuado o no. Sí, un poco que las derivaciones sean oportunas y conjuntas, como decía Cami, pero que la persona no quede a la deriva, digamos, como bueno, sí, te derivo a musicoterapia porque le gusta la música y te dejo un papelito abajo de la puerta. Hay hospitales que funcionan así, por suerte este no es el caso, y que no hay un intercambio y una co-construcción de eso, sino como bueno, ya ahora empezó su proceso de musicoterapia y va por paralelo, digamos. Entonces, poder hacer de esto algo complementario y no aislado, nutre un montón a los procesos creativos. Sí, pero es algo, lo interesante, es algo que se va tramando o entramando ahí en el acompañamiento singular.
porque no es que el punto de partida fue vamos a mandarlo a musicoterapia para que ahí haga tal cosa y allá haga tal otra. Fue algo que aconteció por efecto de ese encuentro. En los inicios, cuando yo inicié, lo que nos atravesaba como profesión para hacernos un lugar dentro de la salud era, no es pedagogía musical. La musicoterapia no es pedagogía musical. Y eso estaba muy fuerte. Entonces, no podías armar ningún dispositivo que tuviera que ver con enseñar algo de música, porque si no, listo, ya te transformabas en pedagoga musical y ya no eras musicoterapeuta. En ese momento yo estaba trabajando con niñas y adolescentes en situación de calle, ¿no? En un centro de día, los pibes iban, venían, se quedaban, yo armaba un espacio en un tinglado enorme donde los pibes iban y venían, entonces por ahí estaban 5 minutos, por ahí 10 minutos, por ahí lo que se armaba entre un encuentro y el otro, y así llega un pibe que me dice, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Entonces le digo, bueno, mirá, muy difícil estando en calle. Le digo, pero bueno, probemos, te enseño hoy un acorde y si el encuentro que viene... Bueno, eso terminó en que no solo aprendió a tocar la guitarra, sino que después terminamos armando un ensamble. O sea que en algún momento con ellos diseñé enseñarles a tocar teclado, guitarra. Y eso fue menos musicoterapéutico para nada, porque eso fue profundamente musicoterapéutico, porque tuvo que ver con el encuentro ahí singular, con esas niñeces y el efecto que eso tuvo en ellos. Y este lugar importante de escuchar justamente lo vital que trae la demanda, el deseo que traen los consultantes. Como, no te voy a enseñar porque este no es el espacio. ¿Qué? Justamente el espacio musicoterapéutico da lugar a los emergentes que traigan las personas. Sí, y también... si de pronto vemos la necesidad de poder acompañarlo en un espacio educativo, bienvenido sea. Sí, re. Sí, también pensarlo como puente hacia otros espacios. Esta idea de pensarnos como un espacio también para algo como de reparación de la injusticia en relación al acceso a espacios de cultura, de música, ¿no? ¿Quién puede o quién no puede acceder a un espacio de disfrute? Y que eso quizás sea un espacio de aprendizaje de un instrumento, de escuchar una canción, de una pausa para eso. Algo que, bueno, muchas veces circula quizás en algo elitista en relación al arte y un poco romper con esa injusticia. Bien, para ir cerrando, tenemos una pregunta detonadora, que es: ¿hay un modo particular musicoterapéutico de escuchar? Me gusta mucho un concepto que trabaja Elcira Belloc, que es el de escucha trabajada. Ella lo que propone es que hay algo en la materialidad de lo sonoro, de lo audible, cuando le restás la información visual, que hay mucha información ahí, en lo fenomenológico. Y no hay modo de hacer eso que no sea atravesando la experiencia. Eso me hace acordar un poco y posicionándonos también como trabajadoras de este hospital, un hospital de salud mental que mayormente atiende a adultos, en la estética propia, si bien no fija ni cristalizada, de los usuarios que atendemos y de las características sonoras también de sus modalidades. Me acuerdo unos desarrollos que hace Jimena Carrizo, también musicoterapeuta, sobre las características sonoras de las urgencias, y ella habla un poco esto de las urgencias a nivel temporal o en relación con la intensidad o la velocidad. Nada, me parece re interesante también poder empezar, no por cristalizar, repito, pero a poder entender algunas de las características estéticas de ciertos padecimientos. Es a desarrollar, pero creo que está bueno también poder ir por ese camino como musicoterapeuta. O de los lugares, por lo que escuché también habla ¿no? de los lugares o de las instituciones o de determinados espacios. Me parece que hacer esa lectura te permite diseñar intervenciones. Algo del paisaje sonoro, ¿no, Meli? Me trajiste mi tema favorito. Igual no lo vamos a introducir tanto porque no tenemos tanto tiempo, pero sí estaba bueno como para pensar un poco de cómo suenan las comunidades, cómo suenan los espacios. También pensaba con esto que vos traías, ¿no? Como, bueno, quizás podemos encontrar como puntos en común en las personas que se acercan acá
también por el lugar social el que ocupan, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo suenan los espacios, como todos los sonidos que están presentes. Bueno, y también vinculando con esto, capaz que quería mostrar para cerrar algo de la musicoterapia en el ámbito público, ¿no? Para pensar la musicoterapia como derecho. Sí, me parece que nada, un poco nos estuvo atravesando durante toda la conversación, porque bueno, todas como nos... Y eso, ¿no? Me parece que no es algo que está todavía tan dado, ¿no? Recién ahora hay un poco más de apertura, hay más vacantes en las residencias para musicoterapeutas, pero bueno, es un proceso que fue como muy lento. Tal vez desde la implementación de la Ley de Ejercicio Profesional de Musicoterapia en el año 2015, eso se dio de forma más fluida, vinculada también a la implementación de la Ley de Salud Mental. En el 2013 podríamos decir que más o menos vamos 10 años de inclusión en un sistema hospitalario del ámbito público, y si bien nuestro desarrollo disciplinar tiene muchísimos más años, bueno, hoy sí se van viendo algunos cambios, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito hospitalario con esto de los puestos de residencias que decís, que este año, por suerte, hay un montón. Y más allá de nosotras como tener esos espacios laborales, también para pensarlo, ¿no? Como que el acceso a musicoterapia no sea un privilegio para quien pueda acceder económicamente, sino como parte del derecho al acceso a la salud. Y creo que también por eso nosotras nos pensamos como trabajadoras del ámbito público, porque creemos y tenemos la ética puesta en la salud pública y en todos los niveles de salud más justa también para todos. Sí, un poco, ¿no? En la definición de salud mental, en la ley de salud mental, habla justamente, ¿no? de estar atravesadas por cuestiones históricas, culturales. Entonces me parece, también quería rescatar ahí como esto, ¿no? Que fue muy importante también para nosotros como musicoterapeuta la apertura, la posibilidad de ingresar a la residencia interdisciplinaria, ¿no? Y que este hospital también en ese sentido como que abrió las puertas a partir de la ley de salud mental y de la estrategia de implementación, ¿no? Con el cambio de nombre, y bueno, en principio con de alguna manera incorporar la RISAM y después con incorporar musicoterapia a la RISAM, ¿no? Y que bueno, ahí empezamos a estar en lugares que nunca habíamos estado, en La Guardia, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ir ahí un poco redondeando, ¿no les parece? Sí. No sé si quieren sumar algo más. No, agradecerte un montón, Judy, que te hayas acercado, las conversaciones previas también a este podcast. Y bueno, queda la invitación para próximos, para seguir tejiendo cosillas juntas. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Muchas gracias, Judy. Gracias, Judy. Rompecabezas. Piezas para pensar la salud mental. Un podcast del Hospital Laura Bonaparte.